Ya me chingaron. Soy un pedazo de una cosa entre cosas, y estoy sangrado, y me cuelga un gusano del ombligo. He nacido. Podría ser un manifiesto, una declaración absolutamente heideggeriana, absolutamente de un Dasein arrojado a un mundo brutal, cruel, perverso, tiránico, trágico, con toda la herencia occidental de los hombres que hemos creado desde, si podemos hablar de la civilización, desde los griegos hasta el día de hoy, Día del Niño del año 2023. Hoy es domingo 30 de abril del 2023. Y nos viene bien pensar en esos días, en ese Día del Niño y desde nuestro origen y pensar que esos seres que hoy se celebraron o que se celebran, digo se celebraron porque son casi las 9 de la noche, estamos en la Ciudad de México, y lo que le hacemos a los niños como tal es esto, es ya me chingaron, soy un pedazo de una cosa entre cosas, y estoy sangrado y me cuelga un gusano del ombligo, he nacido. Decía también, parece una declaración de lo más fino, lo más puro y lo más radical del maestro Albert Camus o de Jean-Paul Sartre y los existencialistas, y sin embargo, se trata de una espléndida novela muy breve y por otro lado, por el mismo sentido, incluso muy divertida, muy entretenida, que hoy me di cuenta que cuando repasaba mis notas, que he seleccionado casi puras situaciones que tienen un lenguaje semipoético o francamente poético para darle, me parece, este sentido trágico, este sentido de una elegancia, elevarlo de lo mundano y de lo relativamente vulgar para ganar en profundidad, para ganar en seriedad, como para llamar la atención del espectador, del lector, y quedarnos a repasar lo que se está diciendo brutalmente sacudidor, sin ningún adorno de donde nuestro autor quiera decir, mira qué bonito escribo y me sé este lenguaje florido, elegante, etcétera. No, 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 sino el modo trágico, el mensaje trágico en sí, el mensaje brutal, el mensaje he nacido y estoy arrojado a este mundo, tomado desde una manera seria, en el mejor sentido del término, seguro provoca este aire, como te decía, trágico, este aire de cierta marcialidad, de cierta, de un drama muy profundo, un aire trágico, pues para cerrarlo. Y viene estas frases que voy a compartir hoy contigo, que son realmente pocas, vienen en medio de un discurso donde nuestro autor nos cuenta alguna etapa de su adolescencia, de su niñez posterior y el paso sobre todo por su adolescencia en la Ciudad de México, en este mundo chilango, con todas las contradicciones que eso implica en su andar, pues cuando nuestro autor o nuestro narrador en ese sentido le tocó vivir por ahí de seguramente finales de los años 70, que ha de haber vivido este periodo y principios de los 80. Y cuando tenemos buenos autores, pues se reflejan estos espejos, estas peceras, estas vitrinas, donde al asomarnos encontramos nuestras propias construcciones, nuestros propios reflejos, nuestros propios seres. Bueno, se trata de un autor, esto también lo quiero asumir de una vez, agregar de una vez, favorito o de los favoritos en este canal, muy poco conocido. ¿Cómo me doy cuenta de ese proceso? Porque las vistas que tengo de las charlas sobre, esta es nuestra tercera novela, nuestro tercer trabajo, sobre Guillermo Fadanelli, son pocas en comparación con otras situaciones mucho más populares o incluso relativamente más comerciales. Y tiene sentido porque Fadanelli es un autor que yo creo, voy a atreverme a hacer una especie de predisposición a futuro, alguna ocasión será revalorado. No sé si al maestro le toque en vida, él tiene ahora 60 años, nació en la Ciudad de México en el año 1963, entonces está
cumpliendo, está muy cerca de los 60 años, y, eh, y no es alguien ni siquiera, bueno, famoso ni prestigiado, porque no quiere perder para nada su independencia, ¿no? Yo lo sigo mucho en las entrevistas en YouTube y es un tipo sensato, muy radical con su vida, con su manera de ver la existencia, seguramente con sus amigos y, y sin ningún asunto de presunción con su integridad existencial. Él ha decidido ser de la forma que él es y pagar el precio de lo que seguramente eso implica. Y ese precio, cuando dice verdades tan brutales como las que manifiesta en sus trabajos, donde nos refleja, donde creo que mucho tiene que ver también, donde se mete al fondo del mundo editorial, el mundo del periodismo, el mundo intelectual de México. Entonces, a mí me hace mucho sentido que no sea un autor laureado, ¿no? Nadie, ninguna asociación, dijéramos, va a, a tirar contra ellos mismos. Ninguna institución va a premiar algo que la cuestiona, que la derrumba, que la deja mal parada como institución a sí misma. Entonces, bueno, pues desde ese lado navega nuestro querido Guillermo Fadanelli, pero sin duda es uno de los grandes pilares en términos del reflejo que hace de la sociedad y del asunto literario. Como te diré en un momento, hoy tengo puras citas casi poéticas o semipoéticas, que es muy interesante porque están puestas en un texto muy cotidiano. Es un muchacho que nos cuenta su paso por secundaria y preparatoria desde el asunto familiar de manera muy divertida, muy sabrosa, llena de anécdotas. Este, un adolescente, un muchacho que mira el mundo y encuentra un montón de contradicciones y no encuentra un sostén, cuando menos cargado de alegría, de optimismo, de un sentido sano, positivo, digamos, forzándolo un poco con respecto a la vida. Y desde ahí, desde ese asumir, he nacido, me cuelga un gusano del ombligo, ya me chingaron, soy un pedazo de pedazos en estas cosas, estoy sangrando, desde ahí asumir la vida, pues yo diría incluso de manera valiente, independiente, amorosa en muchos sentidos. Habría que revisarlo poco a poco. Bueno, Guillermo Fadanelli, que decía, nació en la Ciudad de México en 1963. De él ya tenemos trabajado aquí otros dos textos. Educar a los topos, tiene poquito que lo acabo de subir, sobre su infancia. Y el otro que se llama Lodo, un par de novelas muy divertidas, muy profundas, socialmente muy descaradas, donde te comento, pues, si las quieres revisar, justamente no deja títere con cabeza, no tiene ningún empacho en, en ir a sus personajes que tienen mucho de él mismo y destrozarlos, despanzurrarlos, ir a las tripas de esos personajes, de esas maneras de vivir que justo van también entonces a proyectar toda una, toda la incoherencia de lo que nos hace ser, ¿no? De lo que decimos ser. Nuestra máscara en la narrativa del maestro Fadanelli queda, queda destrozada, ¿no? Si no es que incluso esta desnudez que creo que no terminamos por asumir y que por eso la llenamos de personajes y particularmente de lo mexicano, si somos tiernos, buenos, buenos con la gente que viene de fuera, si somos alegres, si somos desmadrosos, si somos descuidados, si nuestra comida, si nuestro folclore, si somos albureros, todas esas máscaras que están escondiendo, yo creo que esto, que nos han chingado, que no hemos acabado de asumir nuestro verdadero rostro. Y él, en general en su literatura y en particular aquí en este texto que se llama Fandeli, Fandeli de Guillermo Fadanelli, su texto se llama Fandeli, donde hace ese retrato de una parte de su adolescencia y de esta brutal incoherencia que encuentra en lo que está viviendo. El texto de esta novela, que se llama Fandeli, es justamente es un juego muy paradójico, pero muy real, que manifiesta el mundo en el que nos movemos, ¿no? Nuestro México querido. Como sus compañeros en la secundaria no le pueden decir Fadanelli, por este apellido raro, que hubo gente que le dijo que era muy mamón, que si se creía mucho por esta extrañeza en su apellido,
la gente no se detenía a leerlo de manera correcta, incluso los adultos, los maestros, y no le decían Fadanelli, entonces se quedó de manera más sencilla con decirle Fandeli. Fue tal el impacto de recibir ese Fandeli que terminó por asumir él y contestar y asumir que era entonces ya de ahí en adelante Fandeli. La etapa de su vida donde es llamado Fandeli por la incapacidad o la desatención de su contexto, sobre eso trata este escrito. Insisto, es esta mezcla de una narración muy cotidiana, muy sabrosa, muy directa de lo que está viviendo en el mundo, cargado de lo que te voy a compartir, que además seguro en el texto son muchas más, de este sabor profundo, elegante, de estos tres o cuatro enunciados, quizá en algunos casos hasta más, de una profundidad muy bella, pero sin duda alguna muy dolorosa. Voy a la que abre la novela. Arranqué en realidad para este programa con una segunda frase avanzada, la narración de la novela, pero pero ahorita en este momento voy a la primera. Dice, escucha la profundidad. Esta es la historia de la nada, que se ha tornado algo. Es un génesis. Este cuate está abriendo con el génesis de la existencia humana. Esta es la historia de la nada que se ha tornado algo, que se ha vuelto algo, que se ha convertido en sufrimiento, alarido, dicha y enfermedad. Calles y letreros, esquinas, ahí empieza esta mezcla de esta profundidad filosófica, esta profundidad en muchos sentidos incluso metafísica, de este arrojamiento de la existencia. Ya estamos aquí, esta existencia como tal, combinada ya con este laberinto citadino, con estas paredes, con este movernos en medio de paredes. Sí, me parece que el laberinto es la imagen más clara. Calles y letreros, esquinas, peanas de piedra, miasma perpetua y cortinas de metal. Y después ese algo, ya sucio y hastiado, retornará a la nada. Ahí hay el gran sinsentido. Venimos de la nada. Esta es la historia de la nada que se hizo algo y que retornará a la nada. Ese es el génesis, ese es el círculo, este gusano que tiene que ver con la existencia, ¿no? Que podemos ir pasando en esta espiral, básicamente por las mismas situaciones, pero que termina en un principio que viene de nada, que termina en un final que va a la nada y que su principio también aparece de la nada. Si pensamos en un cuaderno, en una espiral de plástico que encuaderna estas hojas, en un cuaderno de espiral, así sería. El principio viene de la nada, aparece de pronto la espiral, se hace estos círculos y después termina y se desahoga otra vez en la nada. Y después ese algo ya sucio y hastiado retornará a la nada. Y entre tanto, ir y venir de la nada al algo y de regreso. Esa nada se ha hecho de un nombre, por supuesto, el granuja, macilento y necio Willy Fandeli. El mismo. Es glorioso el asunto, digo, de verdad, ahora que lees el texto, o si ya lo repasaste, si ya lo leíste, te darás cuenta que es glorioso la combinación de maestría entre esta elegancia con lo que está abriendo, digna bueno, recordemos que el maestro Fandeli, él mismo dice que es mucho más asiduo a leer obras de filosofía que las lee como novelas que propiamente las novelas literarias, ¿no? Entonces, claro que está cargado de esos elementos. Lo voy a leer completo ahorita que lo finalice. Bueno, toda esta génesis, toda esta creación que viene de la nada y que desembocará en la nada, toma un nombre o varios nombres. El granuja, macilento, necio, Willy Fandeli, que es yo mismo. Toda esta nada y este finalizar en nada, mientras sucede ese transcurso, toma un nombre, Marco o el tuyo propio. Un pedazo de ladrillo caído de una barda muy próxima a ser derrumbada. Es genial, es glorioso toda esta carga filosófica que si empezamos como si llegamos de la nada a leerlo, podríamos decir, ay, filosofía, elegante,
pero él no nos descuida en ese sentido y toda esa profundidad también la pone en una metáfora muy sencilla. Soy un ladrillo de una barda muy próxima a derrumbarse, a la humanidad que se agotará, a la existencia que tendrá un fin porque aparece de la nada y va a la nada, según su propia experiencia en ese camino, según lo que ve, e insisto, según lo que ve en lo cotidiano. No es un tipo que está en la punta del Everest, no es un tipo que pasó 40 años caminando en el desierto, no es un metafísico, no es un yogi, no es un espiritualista excedido, nada, mucho más lejos, ni siquiera tampoco es un mundano brutal, ¿no? No es, y no por la calidad literaria, no es un poeta maldito, no es Edgar Allan Poe intoxicado por el alcohol y alucinando con los cuervos y con sus cuentos, no es Baudelaire en las nefastas y brutales, llenas de basura, calles parisinas. No, es un chilango, un adolescente, o en todo caso ahora pues un autor que se mueve de manera cotidiana en esta existencia, en esta brutalidad llamada Ciudad de México y que desde ahí ve el mundo y que incluye sus lecturas, su reflexión, sus relaciones, su vida y a todo eso combinado sentado en un tianguis comiendo consomé y tacos de ese mismo opuesto, hasta estar seguramente horas y horas detrás de un libro de la filosofía alemana o de Blas Pascal, de las grandes. Es para rendir honor a esta ciudad, ¿no? Este plácido domingo de fin de semana largo, en estas reflexiones filosóficas y literarias y una brutalidad llamada tren de hace 60 años genera este escándalo. Que ahí hay una situación bien interesante. Yo me pregunto, ¿por qué estos trenes al pasar por mi casa hacen tanto ruido? No lo entendía si tenemos unos pasos subterráneos, ¿no? Realmente incluso un buen tramo está bardeado, no hay manera ya de cruzar la vía. Pero al final, casi un kilómetro adelante de mi casa, hay un paso vehicular y la gente de los vehículos es tan brutal, tan bruta, tan nefasta, que desde un kilómetro antes, entonces, los conductores de los trenes tienen que venir haciendo este brutal escándalo. Es casi querer detener a los automóviles con ruido, porque son incapaces, en nuestra escasa civilización somos incapaces de seguir las reglas, iba a decir de urbanidad, pero no, las reglas básicas de convivencia, de cuidado y de decir, ahí viene el tren, me detengo. Es tal el impulso en esta selva espantosa de querer ganarle al tren que tienen que generar este escándalo. Bueno, interesante metáfora, ¿no? Literaria, vital. Todavía somos una sociedad que necesitamos gritos, escándalos, brutalidades para reflexionar sobre cosas relativamente básicas. Bueno, me regreso para leer esta primera nota. Esta es la historia de la nada, que se ha tornado algo, que se ha convertido en sufrimiento, alarido, dicha y enfermedad. Calles y letreros, esquinas, peanas de piedra, miasma perpetua y cortinas de metal. Y después ese algo ya sucio y hastiado retornará a la nada. Y entre tanto, ir y venir de la nada al algo y de regreso, esa nada se ha hecho de un nombre, por supuesto, el granuja, macilento y necio Willy Fandelli, un pedazo de ladrillo caído de una barda muy próxima a ser derrumbada. Me parece de una belleza muy profunda. El que sigue dice, sí, se refiere al gusano que lo unía a esa barda anestesiada, al muro lactante. Otra vez estas metáforas, estos juegos literarios. Nuestra madre es un muro lactante, es impresionante, es maravillosa, me parece muy bien hallada. ¿Por qué es un muro lactante? A mí, bueno, además particularmente me sacude profundamente porque mi madre ha asumido para ella misma que, que no le gusta el contacto físico, que no está acostumbrada al contacto físico, que no es cariñosa, que no,
que no es pródiga en abrazos, en alegrías, en besos, en compartires, que no quiere decir que no sea solidaria, etcétera, pero esa parte de niño yo la viví justo como un muro, pues mis hermanos me parece que también encontrábamos un muro lactante, sí, un muro que pues nos alimentó, que nos ha seguido alimentando, incluso en muchos sentidos, de manera muy básica, pero un muro al final de cuentas, ¿no? No una madre calurosa, no una madre tierna, de una carne suave, de la temperatura de su piel, de, como mencionan en muchos otros textos literarios, de la caída de su cabello, de sus brazos protectores, de sus sudores, de sus olores. No, es un muro al que me acerqué a mamar la leche que me correspondía. Y lo mismo sucede aquí con eso. Sí, dice, se refiere al gusano que lo unía a esa barda anestesiada. Ahora, cuando es la barda, somos todos el contexto de esta novela. Lo que nuestro joven protagonista lo que tiene es, está rodeado de una brutal barda, lactante, porque al final de cuentas de ahí tenemos que alimentarnos. Eh, También a mí me suena justo, a lo mejor no lo menciona como tal en el texto, pues a este tremendo concepto musical y cinematográfico que fue Pink Floyd The Wall. No lo menciona, no hace relación nuestro autor con ese tema. Es probable que hayan coincidido en el tiempo, pero bueno, solo es algo que yo alcanzo a detectar que el asunto como tal de la palabra barda y de ladrillo a mí me lleva justo a hacer esa conexión con el concepto de Pink Floyd. Eh, y el tal gusano, es una pregunta, dice, ¿y el tal gusano bañado en sangre se hallaba limpio también? No, de ninguna manera. El gusano venía algo sucio. El gusano somos nosotros, cada uno de nosotros. El gusano venía sucio por la herencia y la mugre de algunos antepasados. Ahí en otros textos lo he trabajado, en textos literarios y en textos de carácter mucho más psicológico, que particularmente nuestra sociedad, nuestra sociedad mexicana de finales del siglo XX, me parece que además de inicios del XXI, sin duda alguna, y lo podemos entonces alargar a Latinoamérica, a los países pobres, tenemos ese compromiso de no solamente ver por nosotros, sino de curar nuestras huellas, de curar nuestras herencias. Ya lo hemos mencionado, no tampoco por hacernos los sacrificados de los padres, sino porque han sido de tal manera determinantes para nosotros que tenemos que limpiarlas. Ahí estamos, ahí navegamos, ¿no? Diría el añejo programa también de televisión de la maestra Cristina Pacheco, pues aquí nos tocó vivir y así nos ha tocado vivir y con esas herencias nos ha tocado movernos y navegar. Entonces, ese gusano, pregunta Fandeli, ese gusano bañado en sangre se hallaba limpio también. Dice, no, de ninguna manera. El gusano venía algo sucio por la herencia y la mugre de algunos antepasados. Y aquí está lo que yo planteaba también como una tesis al principio de este trabajo. El maestro Guillermo Fadanelli, pues está hablando de la familia. Claro, él asume de su propia familia y él pretenderá decir, ok, no estoy lastimando a nadie porque estoy hablando de mi propia familia, pero su familia, la familia de Fadanelli o de Fandelli, en este caso es la misma que la mía. Entonces, por eso esta novela se vuelve tan ácida, ¿no? Porque, pero también tan maravillosa, porque justo puedo leer y reflejar lo que yo siento de mi propia familia, pero que no me atrevo a decir, porque no quiero lastimar a mis hermanos, a mis padres, a mis abuelos, a mis hijos, etcétera. Pero él se atreve con esos valores que yo te mencionaba al inicio de esta transmisión y, y ese regalo de su propio desnudamiento, de su propio desvelarse, de su propio quitar estos velos, es justamente lo que a mí me parece un tremendo valor para la obra literaria del maestro Guillermo Fadanelli. Él no posee todavía un trabajo fijo, casi 40 años, y él no logra encajar en ninguna otra barda, ni volver a la barda original, porque esta barda matriz también se ha desgajado
y deshecho. Su familia es como un cántaro roto. No hay regreso, no hay sostén en la familia. Justo ahorita, hoy mismo en esta fecha, algún día cuando vuelva a ver este video me acordaré porque alguien muy cercano, profundamente cercano a mí, emprende dentro de muy pocas horas ya su salto mayor con respecto a la familia y a su propia cultura. Emprende un camino verdaderamente maravilloso. Es un salto que en muchos sentidos sí tiene que ver y sí es doloroso, porque no solo es el alejamiento como tal de la distancia de lo que implica estar cerca de alguien a quien amamos profundamente y que el día que se nos pegue la gana, en 20 minutos o en menos, podemos estar con él y abrazarlo y saludarlo, etcétera. Eh, Sino que implica lo que desde hace muchísimo tiempo no hemos hecho en términos familiares. Lo que él va a hacer ahora en un par de días es ir sanando para él mismo y para todo el grupo lo que nosotros no nos atrevimos. En mi propio caso, lo que en mi juventud no me atreví, no pude, no acepté para mí, ahora él lo va a emprender. Yo espero que sin la carga de que, porque cuando menos yo no lo he generado de manera consciente, sin la carga de que haz lo que vas a hacer, a mí también me redime. No, no creo que lleve él una carga de esto también va por mi papá, en el sentido de que yo haya puesto ahí mis lápidas para que él las cargue. Ahí me siento muy tranquilo. Pero sí alcanzo a ver cómo este salto implica cierta nostalgia, heridas, dolor, que va más allá de esta separación. Es fuerte. No sé si en este sentido la gente que rodeamos a esta persona de quien estoy hablando, todos alcanzamos a asumir que con el acto que está haciendo, también nos está, voy a ser brutal porque así lo amerita este texto, también nos está escupiendo nuestra mediocridad, también nos está escupiendo nuestra quietud, nuestra pobreza existencial, también nos está diciendo, pues quédense en su lodo para jugar con otra historia del maestro Fadanelli, quédense en su lodo, síganse arrastrando ahí, quédense convertidos en gusanos, porque yo, no importa en mucho sentido, no es una cuestión ética, extiende las alas y empieza otros vuelos, empieza a buscar otros terrenos, otros destinos, acompañado de quien el destino le cruzó de manera relativamente afortunada, ¿no? Eso reclama este autor. Y entonces, claro, él habla de su familia y dice, mi familia es un cántaro roto, pero si yo tengo tantita honestidad artística, literaria, existencial, yo también digo, claro, por eso es tan cercana a la literatura de Guillermo Fadanelli a la mía, porque mi familia también es un cántaro roto. Mi familia también está cargada de fantasmas y de bardas a punto de derrumbarse, podridas en el interior de estos ladrillos que se están desmoronando, se están desgajando. El siguiente dice, yo me llamo Monumento al Asco y no logro herirme. Esa parte es brutal porque ojalá consiguiéramos herirnos, ¿no? Ojalá consiguiéramos verdaderamente maltratarnos de tal forma, con tal dolor, con tal intensidad que lográramos el perdón, que lográramos la sanidad, que lográramos la higiene de nuestras heridas. Si con algún acto, eh, incluso bueno, violento, digamos, con respecto a mí mismo, yo lograra la redención, entonces valdría la pena. Pero esos actos que yo implico, que yo aplico a mí mismo, perdón por el barbarismo de yo implico, que implican que yo me castigue a mí mismo, me haga sufrir a mí mismo, no generan redención, no generan paz, no generan descanso, no generan limpieza. Por eso dice, yo me llamo monumento al asco y no logro herirme. Ni siquiera me provoca una sonrisa de dolor. ¿Acaso una lejana lástima expandida? Ni siquiera consigo eso. Y ese es otro de los grandes cuestionamientos a la existencia. No va a dialogar con un Dios porque nuestro Dios, si es que está contaminado de religiones, está contaminado de conceptos engañosos, está contaminado de un montón de situaciones que buscan manipularnos. Entonces no se lo plantea a un Dios, pero sí lo abre, sí dice, no logro herirme, ni siquiera me provoca una sonrisa de dolor.
¿Acaso una lejana lástima expandida a ese, a ese andar de un espacio a otro que fue de una nada convertida en algo que tiene como destino la nada misma? Y si alguna vez robamos para comer o tomarnos un trago, fue por bisutería, fue por adornarnos en realidad. Brutal. Chácharas para endulzar la bestial vida de un par de jóvenes boquiabiertos ante un mundo que les lanzaba dentelladas. Dentelladas es tirar las mordidas de los felinos, de los tiburones, ¿no? El mundo está atento a pescarnos, a arrancarnos un pedazo de carne y entonces jugar a este robar o robarnos, robar para comer o para tomarnos un trago, hacer esta travesura mediana, pues, de robarle a los otros en este aleph de acciones universales, representa nada, ¿no? El tamaño de nuestra existencia y de nuestras acciones comparados con el tamaño del tiempo o del espacio de verdad el que nos rodea, de verdad ese tiempo incluso ya histórico, pero todo el tiempo que no es histórico, el tiempo prehistórico, el tiempo que ha existido antes de que podamos tener un registro escrito de eso para hacer historia, eso es brutal, el tamaño me deja convertido en la peor de las pulgas, no tiene ningún sentido mi existencia en lo que hago, no tiene ninguna importancia el esfuerzo que haga, me entregue y me crucifique o me muera intoxicado, escriba o pase la vida atrás de una pantalla comiendo comida chatarra y deshaciendo mi existencia ahí, ante el tamaño de todo de ese muro, ese ladrillo, yo diría, pierde significación. Es una interpretación, porque no están estas reflexiones como tal. Fandanelli tiene ese enorme respeto de no dar consejos, de no tirar rollo. Él es solamente esta visión de su existencia, la convierte en ficción y es el gran regalo de su literatura, cuando menos de lo que hemos trabajado aquí. Y si alguna vez robamos, ya está. Malditos toltecas, otra vez vean sobre no solo mi pasado inmediato de barda, de padre y de madre, sino lo que está mucho más atrás. Malditos toltecas pervertidos, residuo de una sangre que no deja de brotar y empapar las calles. Es genial, el alcance poético es que este asunto histórico sigue estando ahí, ¿no? Este brutal no acabar de reconciliar ese tiempo de conquista, ese tiempo de encuentro, seguir sosteniéndolo de manera polarizada, toca de manera muy directa, rosa e impacta de manera muy directa el 68 y Tlatelolco, el 71 y los halcones, y todo lo que cuando menos en la Ciudad de México en ese sentido se ha ido alejando, se ha ido diluyendo, pero que en la provincia de nuestro país sigue apareciendo, ¿no? Tijuana, Aguas Blancas, Oaxaca, Ayotzinapa, sigue en el fondo, sigue trayendo esa violencia con la que vive la guerra que se vive como tal en cuestiones del narcotráfico, sigue generando el sacrificio mítico de nosotros los habitantes de esta barda llamada México. Malditos toltecas pervertidos, residuo de una sangre que no deja de brotar y empapar las calles. Ustedes sí que son el cuchillo que le abre el vientre a la madre. Me parece genial la imagen. Ya no es la madre naturaleza que abrió y que nos lanza al mundo. Nosotros mismos en este extravío existencial, en esta brutal soledad, el laberinto de la soledad o el páramo de Juan Rulfo, ahora hemos tomado ese cuchillo de jade, de obsidiana, de vil fierro y hemos rasgado el vientre de la madre para ver si generamos una perversa dar a luz y encontrarnos. Es maravilloso, es de un riesgo y de una profundidad muy extendidos. Yo mismo como mexicano, como tolteca del siglo XX o XXI,
voy al vientre de mi madre, lo desgarro de una cuchillada para ver si ahí me encuentro, para ver si ahí puedo estar en paz con toda la violencia y con toda la sangre que aparezca. Y regreso brevemente. No es un libro de citas maravillosas, es una novela muy divertida. Y el maestro Fadanelli tiene la gran virtud de que esto que parece poético, de que esto en lo que yo estoy permitiéndome ir al nivel 7 con nuestros niveles de lectura, él lo ve en un camión lleno, él lo ve en un parque mientras una pareja se besa, él lo ve en la vida común, que ese es el gran asunto también con la literatura de este maestrazo, que pone la lupa, pone el telescopio para ver en la cotidianidad lo que para nosotros, para mí, es absolutamente transparente y no alcanzo a revisarlo. Vayamos al edificio que no existe. Sí, y entonces encontraremos una pizca de redención. Es muy bello también. Ese edificio de redención, como él mismo lo decía hace un rato, no está en la religión, no está en el pasado, no está en las viejas y añejas ceremonias, ni en la tradición convertida en consumismo. Es un edificio que tenemos que encontrar, que tenemos que armar, y sí, quizá para derrumbarlo, pero es probable que en ese derrumbarlo encontremos una pizca de redención. Vayamos al edificio que no existe. Sí, y entonces encontraremos una pizca de redención o de certeza en medio de esta faramalla idiota, de esta tribulación colectiva no demandada. Es un poema esta cosa, bellísimo. Y cierro con esta última nota que tomé. Se trató del libro Fandeli, una novela muy breve, muy divertida, muy profunda, como te habrás dado cuenta, del maestrazo Guillermo Fadanelli. Y dice esta nota final: iremos a beber coñac y tú verás cómo siento a un par de putas en mis piernas. Y jamás vas a sentir celos, se lo dice a su pareja, jamás vas a sentir celos, porque las vas a ver como si fueran la extensión de mis rodillas. Y él mismo en la novela trabaja esta parte, en particular este texto lo desarrolla en dos situaciones. Eh, y no es ningún abuso gandalla, ni una querer pasarme de listo con mi pareja. Es que no hay pecado, no hay redención, es un invento, esta barda, este patio aislado que es nuestra existencia, este ladrillo metido en esta barda que se desgasta y que se derrumba y que se desmembra, no tiene sentido moral, se lo hemos impuesto. Entonces todo el tiempo hay inocencia. Por eso dos putas sentadas en mis rodillas pueden ser uno de los actos más cargados de ternura que pueda tener un ser humano, porque no está rentándolos, no está diciendo, no hay una descripción de un asunto físico, ni de un asunto, otra vez, de poderío, de lo masculino sobre lo femenino. Es casi una imagen infantil. Iremos a beber coñac, tú irás conmigo, le dice a su pareja, y tú verás cómo siento un par de putas en mis piernas, en esta sociedad infantil, en estas niñas carentes de amor. Yo voy a ser el gran tío y que se sentarán en mis piernas y jamás vas a sentir celos porque las vas a ver como si fueran la extensión de mis rodillas. La extensión de mis rodillas tiene, como te decía, dos caminos. Puede ser, todos somos uno en este mundo, en esta situación mística donde todos somos uno y lo que te pasa a ti me está pasando a mí y lo que le pasa a los otros me está pasando a mí, lo que me pasa a mí les está pasando a los otros de manera espiritual absolutamente, o el lado contrario en esta brutal navaja de dos filos que puede ser, es solo carne como mis rodillas. Entonces dos prostitutas sentadas en mis rodillas son la extensión, son cosa, son materia, no tiene importancia. No hay una tiranía de que yo me sienta superior a ellas. Cuando digo pensando en la narración de nuestro protagonista, no está manifestando yo soy el poderoso y estas prostitutas no cuentan. No está diciendo eso, está diciendo es carne, como yo, como la mía. Lo que tengo en las rodillas son dos ladrillos de esta barda, como soy yo otro ladrillo de esta barda. Dos prostitutas puestas en mis rodillas
son tres ladrillos acomodados, ¿no? Tres ladrillos sosteniéndose. Eh, esta frase de dos renglones nos tiene 4 minutos aquí entretenidos con ellas, dándole vuelta. Por eso me parece súper valiosa esta, esta narrativa de este maestrazo. Y nada, pues la invitación es a que lo leamos, a que vayamos a su lectura, para que nada, pues, porque yo estoy casi seguro que algún tiempo será valorado y a lo mejor nosotros que lo tenemos escribiendo en nuestra contemporaneidad, hablo digo nosotros de la gente que estamos ahí cerca de la edad del maestro Fadanelli, no habrá que perderlo, ¿no? No habrá que agotarlo. En esta otra genial y maravillosa brutalidad que puede ser hasta como melancólica, de que si el mundo sigue escribiendo, esto lo acabo de ver en una entrevista a partir de un texto que estoy preparando, que, claro, del maestro Werner Herzog, este director alemán, que él decía, el acto de leer, el acto de la literatura, el acto del arte, tiene una finalidad dolorosa, porque no me da la vida para leer lo que quisiera leer, y pensar que cuando yo muera se va a seguir escribiendo y todo eso me lo voy a perder, dice Herzog, es algo que me deja un sabor bastante doloroso. Pero nada, bueno, también recordemos que una muy buena parte, si no es que toda la parte de la heroicidad del ser humano, está en que lo intentamos. Guillermo Fadanelli, su texto Fandeli, en Master Vidal en YouTube. Soy Marco Vidal, estoy para servirte y nos saludamos en la siguiente entrega.